Desplazarnos usando los medios de transporte que conocemos actualmente resulta sencillo. Sin embargo, fue solo hasta hace 94 años que los habitantes del oriente antioqueño tuvieron la posibilidad de dirigirse a la ciudad de Medellín usando un medio de transporte motorizado. Vamos a transitar por los rieles del pasado, a recorrer una historia que, aunque pocos conocen, se movió en estas montañas hasta ese entonces solo dominadas por arrieros, y que se ha perdido como se perdió la carrilera de la que no queda rastro alguno. Vamos a ir en contra del tiempo, que se ha ido llevando lo que fue el tranvía de Oriente. Históricamente, por sus virtudes geográficas, el oriente antioqueño se ha consolidado como una importante zona de tránsito y de producción de mercancías, desde comienzos del siglo XIX hasta ahora. Sin embargo, en el tramo de la meseta de Río Negro hasta la ciudad de Medellín no existían vías que pudieran ser carreteables, solo pequeños tramos que debían ser transitados a lomo de mula o caminando. Sin embargo, desde 1920 se venía pensando en un tranvía intermunicipal que conectara a Medellín con el Magdalena en Puerto Nare y posteriormente con Bogotá a través de la prolongación del ferrocarril de Cundinamarca en Puerto Líbano, creando así una conexión entre Medellín y la capital en solo 14 horas. Fue así como el 4 de octubre de 1924 comenzaron las discusiones en el Consejo de Medellín sobre la propuesta ambiciosa que el marinillo Román Gómez, en ese entonces jefe de la Asamblea de Antioquia, socializó aprovechando la Ordenanza Departamental 29 de 1923, en la que se promovía la construcción de tranvías con una subvención del 35% por parte del departamento por cada kilómetro construido, y también el artículo 12 de la Ley 66 de 1923, en la que el gobierno nacional aportaría una subvención del 35% por cada 5 kilómetros construidos. Además de que el ferrocarril de Antioquia debía donar los rieles viejos que eran reemplazados, lo que representaba un ahorro del 10%. Es decir, los municipios que se asociaran al proyecto tendrían que correr solo con el 20% de los gastos de la construcción del tranvía, que en ese momento se presupuestaban entre 850.000 y 1 millón de pesos, más lo que éste implicara para su mantenimiento. El personaje que nos ocupa, Román Gómez, es quizá el político más importante que ha dado Marinilla del Oriente Antioqueño. Hubo un hombre muy importante que tuvo Marinilla, don Román Gómez. Él era un hombre supremamente progresista y precisamente tuvo a bien idearse el paso debido a que era el camino más fácil para llegar a Bogotá y para llegar al Magdalena, que por acá se construyera un tranvía que conectara a la capital Medellín con el río Magdalena y de allí llegar a la capital de la República, a Santa Fe de Bogotá. Don Román Gómez pues, fue el promotor de la traída del tranvía. Entonces le hicieron mucha fiesta. Cuando la traída del tranvía le hicieron mucha fiesta a don Román. Gracias a la cercanía que Román tenía con el entonces presidente Pedronel Ospina y por su posición privilegiada en las instancias departamentales, bastaron solo 5 días para que después de aprobada la solicitud en el Consejo de Medellín, el 30 de octubre de 1924, el presidente enviara un telegrama dándole luz verde al proyecto. Proyecto tranvía intermunicipal para el cual solicitóse inclusión subvención presupuesto nacional, consiste en hacer uso de carretera oriente para enrielarla. Hace cálculo de 900.000 pesos, costo de línea hasta Marinilla, ceja bifurcada en Río Negro, la cual podrá concluida antes de 2 años. Medellín, Municipalidades Oriente, cerca de tercera parte capital, podrán dar principio de trabajos inmediatamente. Asegúrese participación nacional. Con luz verde para comenzar las obras, los aportes se repartieron de la siguiente manera. El gobierno nacional aportaría un total de 350.000 pesos, el departamento aportaría 350.000, Medellín 165.000 pesos, La Ceja 30.000, Marinilla 20.000, Santuario 20.000, Cocorná 20.000, El Peñol 20.000, El Carmen 10.000, Guarne 5.000, San Carlos 5.000, Granada 5.000, para un total de 1 millón de pesos. La ciudad de Medellín, pues el municipio colaboró muy bien, el ferrocarril de Antioquia colaboró con los rieles y los postes, todas esas cosas,
y todos esos colaboraron con algo. El que prácticamente dicen ahí que no colaboró con nada fue Río Negro, ¿no? Y por eso precisamente fue que el tranvía pasó directamente de Guarne a Marinilla. Ya después se estableció como una guerra entre ellos. Las propuestas para el recorrido del tranvía fueron dos. La primera saliendo por Las Palmas, llegando a Don Diego, después a Río Negro y posteriormente a Marinilla. Y la segunda y elegida, que partía de Manrique, subía por Piedras Blancas hasta el Alto de la Sierra, llegaba a Guarne y posteriormente a Marinilla. Partía del centro de Medellín hasta una última estación de barrio en Manrique. Yo recuerdo que salíamos de Manrique. Allá al principio de Manrique era donde estaba la estación del tranvía. Que la estación se llamaba El Cobertizo, estaba en Manrique, en Palos Verdes. Allí se hacía un transbordo, es decir, quienes viajaban a través de este medio salían del centro de Medellín hasta la estación Palos Verdes, ahí transbordaban y cogían el tranvía que ya venía hasta Marinilla y se subía por todo Manrique Oriental y ahí se subía hasta el lomo de la cordillera. Hasta llegar a la sierra. En la sierra paraba siempre el tranvía. Y de ahí se desprendía hasta Guarne. Pasaba por un ladito de Guarne, atravesaba por donde hoy pasa la autopista, en un punto que se llama Presas Salvajes, se metía por toda esa vereda, volvía a salir por La Mosca, pero siempre venía rodeando la quebrada La Mosca, y venía a salir más o menos donde hoy queda Imusa. Este tranvía venía hasta el centro, o sea, hasta la plaza principal de Marinilla, allí se parqueaba donde se bajaban y subían los pasajeros. A tan solo 8 meses de haberse iniciado la construcción del tranvía de Oriente, ya se habían inaugurado los primeros 12 kilómetros que llegaban hasta el sector de Piedras Blancas. Sin embargo, el reto mayor estaba por venir, ya que la pendiente para subir hasta el Alto de la Sierra era muy pronunciada y representaba para los ingenieros un gran reto, ya que en los sistemas férreos colombianos nunca se había dado una situación similar. Pese a las dificultades, el 26 de mayo de 1927, un año y medio después de haberse iniciado la construcción, el tranvía llegaba a Guarne, a la estación Luciano Restrepo y Sasa, y completaba así 25 kilómetros de recorrido. Esta foto la tomó mi papá aquí en Guarne, en la estación Luciano, cuando él cumplió 20 años, hace casi 90 y pico de años. Se tomó esta foto él aquí en Guarne, vino a celebrar su cumpleaños número 20 con un amigo. Felices, claro, porque ya íbamos a tener medio de transporte. Bueno. Y dimos gracias a Dios por ese beneficio. La estación de Guarne, sí, donde paraba el tranvía, es ahora donde está el Cámbulo. El supermercado, el Cámbulo. Pues la estación de carga, guardaban carga acá. Toda esa ha sido la historia, sí, que se encontraban unos hierritos del tranvía, que eran como unos hierritos, se encontró uno por ahí. Se encontraban unos cuantos hierros, pero a mí no me tocó, a mi mamá sí le tocó, que ellas bajaban a misa y bajaban por el enrielado, por el encarrilado. No, felices en ese tranvía. Pero no en el de la carga, ni en los otros que eran como los camiones hoy en día de escalera. Hace aproximadamente unos 25, tal vez 30 años, estuvimos pues analizando la forma de que nuestro negocio tuviera estas fotografías tan hermosas donde nos recuerdan la historia de nuestro municipio, puesto que por nuestro municipio también pasó el famoso tranvía del Oriente Antioqueño. Para 1928, el tranvía contaba ya con 47 kilómetros de enrielado y llegaba hasta el municipio de Marinilla, pasando por el sector conocido como el tranvía en Río Negro. A Marinilla, el tranvía llegó el 12 de octubre de 1927 y fue el único municipio donde este entró hasta el parque principal. El tranvía era descubierto más bien bastante, era más descubierto
casi que un carro de estos que llaman ahora escaleras. Era un tipo así más o menos, más descubierto todavía. Podía montar cualquiera, pero vueltas gratis no daban. No daban. En lo que se montaba uno gratis era en la marrana, que era como donde llevan la carga. Entonces salíamos de la escuela y nos íbamos a montar en la marrana que estaba estacionada en la taquilla, allá y nos íbamos por allá por la Mosca, un montón de niñas. Nos íbamos, cogíamos la barrera y nos íbamos yendo para allá más bueno hasta la Mosca. Recogíamos y nos íbamos, no nos regañaban y volvíamos ahí con la barrana, pero más bueno, era pura recocha. Un particular caso sucedió en el municipio de Río Negro, en donde la llegada del tranvía al antiguo sector de la Feria de Ganados no se recibió con bombos ni platillos. Esto porque históricamente Río Negro se había caracterizado por ser liberal, y Román Gómez, aunque fuera un conservador municipalista y progresista, representaba la corriente opuesta. Que hubo diferencias políticas, sobre todo con Río Negro, porque el tranvía no pasó muy cercano a Río Negro. Sin duda, el Río Negro no entra porque como eran liberales y era un conservador el que lo había promovido pues para Marinilla. Y muchas veces, como los rieles del tranvía de Medellín estaban casi empatados con los del tranvía de Oriente, muchas veces el tranvía de Oriente resultaba en el Parque Berrío, por los mismos rieles del tranvía municipal. Me acuerdo que rodaba por esos rieles hasta Medellín, que se mareaba uno bien mareado. La anécdota era que yo me mareaba mucho. Sí, eso sí, en esa época no, yo me montaba, pero era que tenía el defecto de que sacaba la cabeza por la ventanilla y me ponía a ver recorrer el camino y entonces empezaban los árboles a darme vueltas hasta que me mareaba. Ese es el único recuerdo así como aburridores. Honradamente me fue muy bien en todo el tiempo. Yo estaba muy joven y todos los conductores me coqueteaban. No dormía de la dicha. No dormía de la dicha. Porque me iba en el tren. Ay, eso era dicha. Por su parte, los precios de los tiquetes eran estos. De Medellín a Guarne, 70 centavos en segunda clase. En tercera clase, 40 centavos. De Medellín a Marinilla, 90 centavos en segunda clase y 60 centavos en tercera clase. Y de Medellín a Río Negro, 90 centavos en segunda clase y 66 centavos en tercera clase. Como era tan pendiente hacia llegar al Alto de la Sierra, entonces el tranvía trataba de devolverse el carro. Entonces había uno especial para ponerle la arena lo cogía de la tierra y le ponía el riel para que el carro se sostuviera, ¿cierto? Carlito Chucha se llamaba. Lo llamaban Carlito Chucha, el que se bajaba con una bolsa a ponerle la arena para que ya no la rueda no patinara tanto sobre el riel. Y siempre se sentía lo veía Oscar. Y aunque la influencia política se ha mencionado de manera superficial, es necesario decir que el debilitamiento que sufrió la empresa del Tranvía de Oriente a partir de 1930 y que terminó con ella en 1942 tuvo que ver principalmente con asuntos políticos, ya que en las elecciones de 1930 el gabinete del Consejo de Medellín pasó a ser liberal y decidió liquidar la sociedad con la empresa del Tranvía de Oriente por diferencias que tenía con Román Gómez. A esto se le suma la crisis del 29, que impidió que los gobiernos nacional y departamental pudieran cumplir con el 70% de la subvención establecida al inicio.
El mal servicio y la mala administración hicieron que el sueño que apenas hacía 18 años había comenzado no pudiera cumplir su objetivo de llegar hasta el Magdalena y hasta las demás cabeceras de los municipios que habían aportado para su construcción. Y hubo pues diferencias y fue como fueron marchitando un gran sueño, una gran obra que redimía a todo este oriente y que lo integraba más a Antioquia y al país. De una vez levantaron el... No dijeron nada. No mal. Sino se terminó. Yo salí a la plaza por circunstancias, cuando yo todavía estaba aquí, entonces cuando los vi recoger que lo estaban, yo había oído decir pues que estaban ya levantando la última parte de los rieles, creo que la última parte fue aquí en la plaza, más o menos, me dio mucho guayabo en realidad. Y a pesar de que el tranvía de Oriente duró poco, representó una forma de conexión que dinamizó las esferas económicas y sociales del Oriente antioqueño y que escribió una historia que, aunque muchos conocieron, el tiempo hoy se empeña en deshacer, borrando los recuerdos de las pocas personas que quedan y que lograron ver este medio de transporte que hizo vibrar las montañas. Lo más emocionante era montar el tranvía, porque eso lo llevaba uno serenito, no era volteándolo para una parte y para otra como los carros. Bueno que estuviera todavía ese medio de transporte, sería único en Colombia. Es que yo creo que es como tantas cosas que se olvidan. Es que en la vida todo lo olvidamos. Olvidamos a los que han trabajado harto por el pueblo, los que han hecho tantos beneficios y no los volvemos a recordar. Así como pasa con eso, perfectamente haber pasado con el tranvía no es ninguna novedad, que lo hayamos olvidado. Una alegría tanta, mucha alegría. Recordar uno todo esto, eso es una dicha. Yo vivo los recuerdos. Yo me sentía como en un trono, feliz. Claro. Feliz porque eso era un medio de comunicación. Claro, que no lo teníamos. Muy valioso. Y de un momento a otro que nos dieran ese medio, eso era una satisfacción enorme. Yo pues realmente desearía y quisiera que nosotros y nuestros hijos volvieran a refrescar esa memoria, pero haciéndolo también, montando nuevamente en un tranvía más moderno lógicamente, pero que va a recordar toda la historia que ha tenido esta región. Montar el tranvía, no lo perdería. Puede ser un poquito incómodo el extrañarlo uno ya con la comodidad que tienen ahora los buses, pero me lo haría perfectamente. No, así con la edad que tengo, con 94 años, no me iba aunque fuera gateando. Sí, montaba hasta que ya. Transitar por los rieles del pasado es entonces un acto de resistencia contra el olvido. Es un acto de pocos para la memoria de muchos.